Como sabemos, el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, se encontraba en prisión, detenido por haber denunciado el pecado de Herodes, casado con la esposa de su hermano. Herodes había perdido la cabeza por una mujer, y esa misma mujer va a ser la culpable de que Juan perdiera la suya. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿por qué San Juan Bautista, el gran profeta, y más que un profeta, dice Jesús, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Será este el Mesías? Vayan a preguntarle. ¿Acaso dudaba de Cristo? Desde el vientre de su madre, San Juan Bautista, con solamente 6 meses, lo había reconocido saltando de gozo en la visitación. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas llegaste, el fruto de mis entrañas saltó de gozo, dice la prima de la Virgen Santa Isabel. Desde pequeño, el pequeño Juan Bautista se había retirado del desierto para hacer penitencia. Se lee que se alimentaba de miel silvestre y de langostas. Había visto descender la paloma desde lo alto el día del bautismo de Cristo. Había reconocido, este es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? A punto de dar la vida, al parecer San Bautista duda. No, claro que no. Estaba una vez más señalando al Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que sus propios discípulos, antes de su partida, antes de su martirio, lo vieran por sí mismos. Por eso la respuesta que nuestro Señor va a dar va a terminar de convencer a estos discípulos de San Juan. Id anunciad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos caminan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Todo esto que Jesús dice a los discípulos de San Juan se encuentran en las profecías del profeta Isaías. Todo esto iba a ser el Mesías. Por eso Jesús corrobora ante los discípulos de San Juan esto, que realmente Él es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y termina diciendo nuestro Señor a estos discípulos de San Juan: y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. ¿Y por qué? Uno dirá, ¿escandalizarse de qué? Pues de su modo de ser, de su enseñanza. Más de una vez a Cristo le habían dicho: duras son tus palabras, ¿quién puede escucharlas? ¿Quién puede escucharlas? De su misma presentación. Para muchos judíos, aún discípulos del precursor, San Juan Bautista, el Mesías esperado, el Rey de Reyes, era un Rey de Reyes carnal, que iba a terminar con la dominación romana, que iba a exaltar al pueblo de Israel. Algo muy, pero muy distinto a este que parecía ser simplemente el hijo de un carpintero, pobre, humilde. Dichoso el que no se escandalice de mí. Como si Cristo dijese: felices aquellos que no tienen vergüenza de seguirme. Felices los que son cristianos coherentes. Felices los que no tienen respeto humano. Respeto humano, dirá uno. ¿Qué es eso del respeto humano? Es ese temor mundano que algunos católicos sufren o tienen por el ¿qué dirán? ¿Qué dirán si? Una especie de veneno poderoso que hoy se encuentra en gran parte de los católicos de Occidente, por lo menos de Occidente. Es la actitud que, por temor o por vergüenza a veces, hace que por momentos, frente a la sociedad, intentemos como mimetizarnos con sus criterios, con sus juicios, con sus costumbres. Es como el católico camaleónico, va cambiando de color. Es la antítesis de lo que sucede, por ejemplo, hoy en Medio Oriente, puntualmente en Egipto. Yo lo he visto con mis manos.
los papás, lo he visto con mis ojos, los papás desde bebés, a los niños les colocan en su mano o en su muñeca una cruz. Desde bebés le tatúan una cruz, hacen un tatuaje para que los chicos, cuando vayan creciendo, nunca tengan la tentación de apostatar. En un mundo hostil, musulmán, islámico. El respeto humano es una especie de veneno sutil, tan sutil que se va tomando poco a poco, en dosis homeopática, digamos, y nos va dejando como inválidos, como paralíticos. Es uno de los medios más eficaces que el demonio tiene para impedir la santidad en el mundo moderno. Es la causa de muchas parálisis espirituales. No poder avanzar. ¿Y por qué? Porque el demonio quiere que muchos vayan al infierno. Por eso se gloría de sus maldades y persigue a los fieles con burlas mundanas o con comentarios que a veces son hirientes para nosotros. Claro que sí. ¿Cómo te vas a vestir así? ¿Cómo no vas a dejar que tus hijos vayan a tal parte, a cual parte? ¿Por qué no te modernizás de una vez por todas? Pero si todo el mundo lo hace. Pero no se puede ser de Cristo y del mundo. O se es de Cristo o se es del mundo. Quien no está conmigo, dice Jesús, desparrama. Y se puede ser solamente católico en la esfera privada. Eso está condenado como el catolicismo liberal. Y es un pecado funesto de nuestra época. Es como si hoy hubiese una especie de complejo en algunos, de complejo de ser católico. Se nos hizo creer que histórica, espiritual, socialmente incluso, un católico tiene que ser un ser de segunda categoría. Entonces uno puede responder, soy católico, pero creo en Dios, pero, ejemplo, soy católico, pero voy a los mismos lugares que los mundanos. Hago lo mismo que los mundanos. Me visto igual que los mundanos. Hablo igual que los mundanos. Critico igual que los mundanos. Educo igual que los mundanos. Escucho la misma música que los mundanos. Pero soy católico. Soy católico. Más bien, debería decir uno al revés. Soy mundano, pero voy a misa o cada tanto rezo en mi casa. No, basta ya de esto. O de Cristo o del mundo. Así de radical es el Evangelio. Así de radical. En la corta vida que tenemos, así de radical. Lo que hoy en día quiere decir católico abierto, pluralista, tolerante, es simplemente una patraña, una mentira. Es ser o no católico. Y si no leamos, hace algunos meses vengo leyendo las actas de los mártires. Un trabajo hermoso que se leía mucho antiguamente en la iglesia. Los documentos de los primeros mártires del cristianismo. Ayer terminé de leer uno más, los mártires de Lyon. A uno le da vergüenza, a mí me da vergüenza, honestamente. Me da vergüenza. Yo siento vergüenza de ver cómo vivían y cómo morían los primeros cristianos. A veces hasta olvidamos que el termómetro de nuestras buenas obras muchas veces es la misma crítica del mundo, la misma persecución del mundo, el mismo ser señalado por el mundo. Porque ahí está, es la octava bienaventuranza que a veces olvidamos. Bienaventurados vosotros, dice Cristo, cuando los hombres os odien, expulsen, os insulten y proscriban por causa del Hijo del Hombre, por hacer cosas que hace el Hijo del Hombre, o que enseña Jesucristo, nuestro Señor. Alegraos, dice Jesús, gozaos, porque vuestra recompensa ya es grande, ahora es grande, en presente en el cielo. Porque si no, cuando un católico, el mundo lo felicita, cuando todo va bien, algo va mal. Algo va mal. No se puede ser de Cristo y del mundo. El católico para el mundano claramente debe ser signo de contradicción, como fue Cristo.
Tan signo de contradicción que hasta que se acuse su modo de vivir a aquellos que no son de Cristo. Algún mundano dice, ¿cómo tenés tantos hijos? Fíjate que... Claro, mi postura es estar acusando al otro sin quererlo de su modo de vivir. Es lo que se lee en el libro de la sabiduría. Acechemos al justo, porque con su conducta nos acusa en nuestra forma de vivir. Es tremendo eso. Matemos al justo. Porque claro, la conducta de un santo, de una santa, al mundano lo acusa. Terminemos con una anécdota. La he leído 1000 veces. Me la han escuchado seguramente varias veces. Es la anécdota de un ex comunista llamado Douglas Hyde, inglés, comunista, anarquista, que en su juventud él militó en el partido marxista. Después con el tiempo se convirtió, se dio cuenta de esa ideología nefasta, y ya al final de su vida escribe un libro titulado, muy cortito, muy recomendable, así, Cómo formar dirigentes. Y narra un encuentro que él tuvo con un antiguo compañero de militancia comunista, y esta fue la conversación que tuvieron. Ellos se acordaban cómo había sido el tiempo en el comunismo, cuando eran militantes. Dice así, nuestra conversación se centró vivamente en la época en la que los dos estábamos de lleno dedicados a la causa del Partido Comunista. Entonces, muy nostálgicamente, mi amigo me dijo, ¿recuerdas realmente lo que era nuestra vida en el partido? Te levantabas y te ponías a afeitar pensando en las cosas que podrías hacer por el comunismo aquel día. Ibas a desayunar y leías el Daily Worker, nuestro diario comunista, para entonarte y tomar el aire de la lucha en la que estabas envuelto. Leías cada artículo del diario que te enardecía y pensabas cómo podría ser tú útil a la causa comunista ese día. Recuerdo que nunca estuve interesado en los deportes, pero leía las páginas de deporte para ser capaz de discutir más tarde y decirle a los demás, ¿has leído eso en el Daily Worker? Entonces les daba el periódico esperando que además de las hojas de deportes le echaran un vistazo también a los comentarios de política. En el autobús o en el tranvía, cuando iba yo a mi trabajo, leía el Daily Worker tan ostentosamente como podía, sosteniéndolo en lo alto, esperando que los que me rodeaban pudieran leer al menos los titulares y pudieran ser influidos por ellos. Siempre llevaba 2 ejemplares conmigo. Dejaba uno sobre el asiento en espera que más tarde alguien lo tomara y lo leyera. Cuando llegaba a mi trabajo, hacía circular el diario y un trabajador tras otro lo tomaba. Se lo llevaba unos minutos y después lo devolvía. A la hora del almuerzo, en la cantina o en el restaurante, intentaba entablar conversación con los compañeros de mesa. Escuchen esto. Puse en práctica, si los católicos hiciéramos esto en los trabajos o en la facultad, puse en práctica el sentarme siempre con varios grupos diferentes, para que mi influencia fuese todo lo extensa que yo pudiese. No trataba de embutirles comunismo por todas partes, no podría decir catolicismo. No trataba de embutirles comunismo por todas partes, pero guiaba la conversación de modo tal que se terminase siempre hablando de política, y si era posible, de las campañas que había puesto en marcha el partido en esa época. Antes de dejar mi trabajo, por la noche, teníamos una rápida reunión con el grupo de la fábrica o de la célula. Discutíamos los procesos y éxitos del día, y discutíamos también lo que seríamos capaces de hacer al día siguiente por el partido. Y terminaba. Iba corriendo a casa rápidamente, cenaba, y entonces me iba a dar unas clases o a ser de moderador a alguna discusión, quizás a unirme a alguna campaña comunista, yendo de puerta en puerta e intentando convencer a la gente, o estando a un lado de la calle vendiendo diarios comunistas. Es decir, haciendo algo grande por el comunismo ese día. Cuando iba a acostarme por la noche, soñaba en lo que haría para el comunismo al día siguiente. Este tiempo de Adviento, que ahora transitamos, pidamos coherencia de nuestra fe, fortaleza en el buen obrar, e incluso la proclamación con nuestras propias vidas de que Jesucristo es el único Señor que merece ser servido y respetado.
Ave María Purísima.